A continuación, debate con Nacho Castillo. BTV, 24 horas contigo. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 8 de mayo. Vamos a hablar hoy día de un tema que está nuevamente en la palestra y que no ha salido en los últimos meses, yo diría años, en la palestra de la información, de las noticias, pero que vuelve cada vez más, sobre todo cuando el gobierno estima que debe haber una pronta reforma de pensiones y que esta reforma de pensiones debe quitarle toda carga al Estado. Vamos a hablar hoy día con dos dirigentes de lo que fue la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que presentaron una propuesta a juicio de los mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa, una propuesta bastante aceptable. Vamos a conversar con René Novelino, a quien saludo inmediatamente, presidente de Asafondos. Buenas noches, René, bienvenido. Gracias, Nacho, buenas noches. Y Luz María Portillo, quien es investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADE y además expresidenta del Banco Central de Reserva. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, un gusto estar en el programa. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de todo, no me olvido que el fallo de la sala hoy día quitó el uso segregado al CITRAN. Mañana tenemos ese tema con el ministro de Obras Públicas, lo tendremos en este set. Ahora vamos a hablar de pensiones, un tema importantísimo. Antes vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos a hacer la primera pregunta, obviamente, y es que tiene que ver con el impago, que al final... Vamos a cerrar un poco el tema impago con la pregunta de rigor, ¿no? Terminó pagándose 21 días después el último cuota que se pagó de la cuota total que correspondía de 51 millones de haber pagado el 7 de abril. Se pagó, está saldada esa deuda. Mi pregunta es, ¿qué efecto va a tener esto? ¿O ya al pagarse no queda un efecto sobre el sistema, sobre los cotizantes del sistema? ¿Y cuáles son los próximos pagos, René? Bueno, Nacho, ciertamente al saldarse esa deuda en particular, ese capítulo queda cerrado, pero la historia continúa, ¿verdad? En el sentido de que hay otros 2 pagos trimestrales pendientes para lo que resta de este año. Uno está programado para realizarse en julio y otro en octubre de este año. Y tanto el pago de julio como el pago de octubre tampoco están incluidos en el presupuesto general de la Nación y por tanto, bajo las condiciones actuales, pues si no se hace algo al respecto antes de que llegue el 9 de julio, pues vamos a estar exactamente en la misma situación que nos encontramos en el reciente pasado mes de abril, con la incertidumbre y las consecuencias negativas que eso genera. No solo a los trabajadores afiliados al sistema de pensiones, sino que como vimos, pues la onda expansiva o los efectos fueron fuertes. Fueron muy fuertes y más duraderos porque no se eliminan con el mero pago. Como podemos ver, la calificación de riesgo en nuestro país fue afectada
Lógicamente salimos del impago selectivo, pero la calificación de riesgo del Estado de El Salvador hoy por hoy es inferior a la que teníamos antes de que se volvimos a estar en CCC. Volvimos a estar en CCC. Porque caímos a CCC y después a un default selectivo. Pero se volvió nuevamente a CCC. ¿No significa eso? Algunos creen que, pero subimos. Pues subimos, pero bajamos en realidad, porque ese CCC es una calificación menor que la que tenía posterior antes del impago. Y una de las calificadoras, de las 3 calificadoras grandes, en realidad nos ha dejado en CC, no en CCC. Entonces, más allá de las letras, lo que indica es que la percepción del Estado de El Salvador es que ha caído recientemente en un incumplimiento de pago. Están hablando las calificadoras de que la probabilidad de que El Salvador caiga en un default es tan grande como de un 40%, según algunas estimaciones. Y ciertamente, si no se hace algo para evitar lo que ya vivimos en abril, hoy en julio, pues realmente estaríamos nuevamente ante un caso ya casi de reincidencia, ¿verdad? Y eso es algo que yo creo que en nuestro país no se debería de permitir ocurrir. Y en ese contexto es que precisamente, y en previsión de que en abril había este pago, que la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones presentó a fines de febrero de este año una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones que incluía disposiciones específicas precisamente para facilitarle al Estado el pago de las deudas que tiene con pensiones. Y digo facilitado porque no es que se pretenda que van a desaparecer por completo, sino que se reducen y se facilita su pago, pero evitaba que se dieran los inconvenientes asociados al tema del impago que hemos vivido. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, el impago de abril se dio, ya se pagó. Lo que tenemos que hacer responsablemente es entrar a la discusión, al debate de las propuestas que se han presentado y evitar llegar al límite, a acercarnos a esa fecha nuevamente y encontrarnos con que se andan buscando salidas tipo parchecitos de emergencia para solventar una situación que perfectamente se pudiera enfrentar con tiempo y encontrar las mejores soluciones a la problemática. Y se ve difícil que se pueda lograr sobre la base de seguir recortando presupuesto. Yo, dentro de lo que son las posibilidades políticas, lo veo un poco más difícil. Y sobre todo también porque hay otro pago que hacer, tengo entendido, en junio, a los bolivianos, a quienes digamos, son 60 millones, me parece, algo así. Entiendo que sí, como que vencen el 7 de junio, si 7 no estoy enterado. O si y no esto ya es más rápido todavía. La situación se ve difícil, ¿no? En ese aspecto, Luz María. Sí, lo que ameritaría es hacer un análisis integral del presupuesto, ¿verdad? Desde FUSADE se ha señalado ya desde hace tiempos las grandes fallas que lleva el presupuesto general del Estado, en el sentido que no incorpora gastos que seguramente van a tener que realizarse, como es el caso para el año 2017 de la erogación por el servicio de la deuda de capital e intereses de los CIP, ¿verdad? Que eran alrededor de 220 millones de dólares en el año, que no estaban en el presupuesto. Había una partida de $1,000, era inexistente, y sabiendo que se tenía que cumplir con ese pago, lo que llevó al extremo de que llegado el día se incumplió con esta obligación. Ahora, ya sabemos que están esos alrededor de 123.5 millones en lo que resta del año en los 2 pagos que ya se señalaban que están pendientes de realizar, y hay una ventana corta de tiempo de buscar la solución, porque ya vimos las consecuencias negativas que el impago le ha traído al país. Creo que debemos de aprovechar ese tiempo en las instancias políticas. Un segundo impago no saldríamos de la categoría más baja. Es que ya seríamos reincidentes, ¿verdad? Y ya tenemos una credibilidad bastante dañada.
una credibilidad que el país había mantenido por muchos años en cuanto a que era buen pagador, siempre había cumplido sus obligaciones. Lamentablemente se dio este episodio de impago y eso nos coloca en una situación de debilidad. Sin embargo... Ana María, ¿tú me puedes dar una idea? Porque yo creo que lo más importante es que todos entendamos esto y la gente entienda. A ver, yo tengo aquí el ranking de los países en términos de categoría crediticia en América Latina. El primer lugar, el mejor lugar es Chile, que tiene A+, y el último lugar es El Salvador con Venezuela, ¿ya? Después de Chile está muy bien colocado México, Perú, Colombia, Panamá, Uruguay. En un término medio, Guatemala, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, República Dominicana. En términos preocupantes, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Jamaica. Y en términos muy mal, Venezuela y El Salvador. Sí. ¿Cuánto le cuesta, para tener una idea, cuánto le cuesta un préstamo internacional a Chile y cuánto le cuesta a El Salvador en términos de tasa de interés? Sí, esto se mide con el spread, que es el diferencial de tasa de interés que los países tienen que pagar al colocar deuda internacional. Sí. Entonces, ahí tenemos que cada vez que nos degradan la calificación de riesgo, ese spread que el país tiene que pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos que se consideran de cero riesgo, se va ensanchando. Por ejemplo, esta última rebaja de la calificación hasta CCC implicó un incremento de más de 50 puntos básicos, o sea, 0.5% en la tasa de interés que el país tiene que pagar. En estos periodos atrás habíamos estado en un entorno internacional de tasas de interés bajas, sí, pero ahora la tendencia por ejemplo, ya cumplió, ya si El Salvador quiere poner bonos internacionales, ¿a qué? 600 puntos, va a tener que pagar 6%, por decir 6, algo alrededor. 7%. Sí, he escuchado hasta de 6% sobre el bono del Tesoro, y si el bono del Tesoro estuviera a 3%, estaríamos hablando de 9-10% por un bono. Un país como Chile que se ha portado bien. Tiene un spread mucho más bajo. Seguramente, ¿verdad? 4%. Por ahí podrán dar la colocación un punto más del punto de interés de bonos alrededor, o sea, de esas tasas. Esa es la diferencia y eso tiene mucho Entonces, peso en la economía de un país. Esto tiene una implicación bien fuerte a nivel de las finanzas públicas, porque cada vez que hay que colocar bonos implica pagar una tasa de interés más alta y canalizar más recursos anualmente al pago de intereses, ¿verdad? Ya es una cantidad importante la que se están pagando, con más de $700 millones al año por intereses de la deuda, y no solo afecta al Estado, ¿verdad?, al sector público, sino también al sector privado, porque entonces todos los demandantes de crédito en el exterior también se ven con un perfil de riesgo más alto y el costo del financiamiento aumenta. Al final también le llega el aumento de tasa a los hogares, ¿verdad?, a las empresas, ¿verdad? El crédito tiene presión para subir el precio, que es la tasa de interés, y se va a ver reflejado en el mercado local. Ok, vamos al corte. Yo quiero después del corte preguntarle y clarificar, porque hoy por hoy se dice que el problema en El Salvador es el sistema de pensiones. Ese es el problema. El problema en El Salvador, el problema financiero que tiene el país, es por el sistema de pensiones, porque el Estado está pagando la deuda de anteriores gobiernos o el sistema antiguo. Yo quiero aclarar bien eso, digamos, qué tanto responsabilidad tiene eso en el total de las finanzas del país. Ya volvemos. Cada mañana nos levantamos con el afán de trabajar por los tecleños. En la cercanía se nota. En la seguridad se nota. En la limpieza se nota. En la salud se nota. En el deporte se nota. En las calles y aceras se nota. Aún falta mucho por hacer, pero podemos afirmar que en estos primeros 2 años se nota el cambio.
En unos meses me jubilo y sé que hubiera podido tener una mayor pensión si se hubieran pagado mejores intereses por el uso de mis ahorros. Diputados, ustedes ya respaldaron la nueva propuesta de Solución Ciudadana. Ahora pueden hacerla una ley y darle a miles de salvadoreños una mayor pensión de por vida y sin que nadie pueda tocarlo. Diputados, aprueben la propuesta de reforma ciudadana. En sus manos está nuestro futuro. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. El Salvador quiere decirte algo importante. Escucha la voz de tu país. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. A ver, yo quiero que ustedes me respondan a las principales cosas que se están diciendo del actual sistema privado de pensiones del país, que son las críticas que le está haciendo principalmente hoy día el partido FMLN o el gobierno. ¿Ya? Primero, dicen ellos que el problema del país, el gran problema del país es el pago al sistema financiero, el pago de lo que el sistema de pensiones. Debió haber estado, digamos, el sistema de pensiones debió haber estado en un fondo especial y nunca estuvo de gobiernos anteriores y que hoy día hay que estarlo pagando. ¿Ese es el gran problema del país, el sistema de pensiones? No, Nacho, desde mi perspectiva no. En un país que tiene un presupuesto general de la nación, es decir, en el que la suma de todos los gastos que están proyectados para este año, anualmente, suman este año 5,000 millones de dólares, para hablar en términos así muy, muy redondos, estamos hablando que el pago asociado a pensiones son cerca de 220 millones. Los que debieron haberse incluido en el presupuesto. O sea, ¿de cuánto el total? De 5,000 millones. 5,000 millones son 220 millones. Si lo traducimos a cifras más terrenales, si alguien tuviera un salario de $500 o $500 fuera su ingreso, destinar $22 al año si su ingreso al año fueran 500. Okay. De eso estamos hablando aproximadamente. Es decir, del 4% del gasto total del Estado. El gobierno tiene un problema de déficit. Sí. ¿Ya? Y todos los presupuestos vienen desfinanciados. ¿Cuánto es el déficit de los presupuestos en los últimos años? ¿Cuál es el de este en relación a esos 220 millones? Bueno, el déficit, hasta donde yo tengo entendido, anda cercano a 800 millones de dólares. Déficit en el sentido de que no están en el presupuesto algunos rubros y necesitan financiamiento. O sea que son 220 de 800. De 800 millones. Si el día de mañana no existiera ese pago previsional, todavía habría igual el país tendría 600 millones correcto. en déficit. Entonces, lo que se está planteando con la propuesta de ICP es reducir lo que el Estado tiene que pagar por pensiones, pero lógicamente eso es ayudar a encontrar una solución que tiene que pasar por revisar toda la estructura de ingresos y de gastos que tiene el Estado, porque no se puede esperar que a través de una reforma de pensiones que represente el 4% del gasto, tú puedas resolver todos los problemas fiscales que tiene nuestro país. En ese sentido, no hay que ni minimizar la importancia, lógicamente, pero tampoco plantearlo como que si este es el problema, porque esto es un elemento dentro de un entramado y de una problemática más compleja. Se quita, vuelve a lo mismo, si se quita el rubro pensiones, igual el país tendría un déficit de 600 millones. Quizás ahí a lo que decía René habría que en realidad sumar el gasto en pensiones del antiguo sistema público, que tiene que erogar el Estado, que ya sabemos que lo financia y
a través de los fondos de pensiones que le prestan el dinero al Estado para pagar esas pensiones. Pero al final hay otros renglones del gasto que no se refieren a pensiones que han crecido sustancialmente en los últimos años. Y específicamente cuando vemos las remuneraciones, han dado un salto muy grande en el gasto en este concepto, y no obstante que en los últimos años, de 2009 para acá, pues ha habido un incremento sustancial en medidas tributarias, con alrededor de 33 medidas tributarias que han implicado más impuestos, aumentos de tasas, aumentos de costos de servicios públicos, que han derivado en un incremento en los ingresos tributarios. Ya la carga tributaria ronda 15,5% del Producto Interno Bruto, pero no es suficiente porque los gastos crecen de manera imparable, ¿verdad? Y como decía, uno de los rubros en donde se ha visto un incremento sustancial es en el gasto por remuneraciones, de manera que las finanzas públicas deben de analizarse en todo su contexto, y por eso es que se habla de que se necesita un ajuste fiscal, ¿verdad?, de 3 puntos del PIB. Incluso instituciones como el Fondo Monetario han propuesto que se realice ese ajuste. En la misma ley de responsabilidad fiscal ya está, digamos, aprobado de manera global que las finanzas públicas deben de tener esa corrección con el propósito de que sean sostenibles en el tiempo. Ok. La propuesta de iniciativa ciudadana para las pensiones rebaja en un 50% esos 220 millones. No, Nacho. Rebaja, a ver, te lo planteo así. 220 millones es lo que ahorita se tiene que pagar de capital e intereses por la deuda que el Estado está tomando para pagar las pensiones. Ya, del CIP. Pero de lo que se reduce al 50% es de la deuda futura que tendría que tomar el Estado, porque todos los años tiene que estarse endeudando para seguir pagando las pensiones de las personas que adquirieron derechos con el anterior sistema, pero que no se guardó en esos institutos el dinero suficiente para respaldar su pago. Entonces es como que si yo te dijera a ti, te voy a reducir la hipoteca de tu casa a la mitad, y adicionalmente de la mitad que te dejo de deuda, que te queda, se te da un esquema de pago diferente, de forma tal de que la cuota de capital e intereses que tú tengas que pagar para ir cubriendo tu obligación sea más manejable de acuerdo a tus ingresos y puedas cumplir a tiempo con tus obligaciones de pago. Estoy tratando de hacer la analogía porque realmente es reducir el nivel de deuda y facilitar el pago de lo que le queda pendiente. Entonces el Estado, en términos de flujo, para los próximos 40 años, según los modelos que se han corrido, podría tener ahorros que andan en cerca de 0.9% del PIB, como para que los amigos televidentes se hagan una idea. ¿Una idea de cuánto es eso? Un punto del PIB serán 250, 260 millones de dólares al año. Entonces, sí hay un ahorro importante. Lógicamente, hay obligaciones que van a quedar vivas, porque esto no es una bala de plata que mata todos los males, es decir, siempre quedan obligaciones para el Estado, pero hay un alivio sustancial respecto de la situación actual con la propuesta que se ha planteado. ¿Por qué? Y esto lo ha escuchado una gente, ¿por qué el Estado tiene que ser consolidario con el sistema privado? Porque no es que esté siendo solidario con el sistema privado, sino de que en primer término lo que está haciendo el Estado es cumpliendo con su obligación de pago de los beneficios a los que se obligaron instituciones de carácter público, estoy hablando específicamente del ISSSTE y del INPEP, que en virtud de una ley recibieron cotizaciones en su momento de una población afiliada y se comprometieron a cambio de esas cotizaciones a pagarle determinados beneficios. El hecho de que no hayan
guardado las reservas, el dinero suficiente para hacer frente a esas obligaciones, no los exime de la responsabilidad. Y como son instituciones de carácter público, es el Estado el último responsable del pago de las mismas. En ese sentido, no es que le esté regalando nada a nadie, sino que está cumpliendo con una obligación. Hay otro elemento que sí está referido específicamente a afiliados del nuevo sistema, y es una garantía que existe en la ley actual de que todos los afiliados tenemos derecho a que el Estado, en el caso en que tu ahorro no sea suficiente para autofinanciarte una pensión de un determinado nivel, el Estado es responsable de pagarte. Esa disposición, en la propuesta de reforma se está encontrando un mecanismo de financiamiento dentro del mismo sistema de pensiones para evitar que el Estado sea el responsable de hacerlo. Y aún con eso yo quiero resaltar de que ese apoyo no es a un sistema privado, sino que es a ciudadanos que tienen derechos constitucionales a que el Estado nos financie pensiones. El artículo 50 de nuestra Constitución plantea claramente de que el financiamiento de las pensiones en nuestro país tiene una composición tripartita. Tiene que participar el trabajador, tiene que participar el empleador y tiene que participar el Estado. Actualmente en el sistema, quienes cotizamos somos los trabajadores y cotizan los empleadores. Esos son los que fondean el sistema. Y el Estado, de forma subsidiaria, es decir, solamente para aquellos que no cuentan con recursos propios suficientes para autofinanciarse su pensión con este ahorro que así se constituye, son responsabilidad del Estado. Y aún con todo eso, digo, en la propuesta de ICP se encuentra un mecanismo para evitar que sea el Estado el primer responsable del pago de esas obligaciones. ¿No es cierto entonces, como dicen algunos, de que al momento de que se creó un sistema privado de pensiones en El Salvador, este sistema debe cubrir a todo el mundo? Es un sistema, Nacho, que se basa en el ahorro individual. Al basarse en el ahorro individual, de lo que estamos hablando es que Luz María, tú y yo tenemos una cuenta de ahorro que respalda el pago de nuestras pensiones y nosotros estamos cotizando para ese fin. Pero antes que nosotros había ya una población que había cotizado a otro esquema de pensiones. Y el tema de fondo es cómo nosotros nos vamos a hacer cargo directamente de una responsabilidad que corresponde al Estado, porque en su momento el Estado, a través del ICE y el INPEP, recibió cotizaciones. No es que la gente se le esté dando una cobertura gratuita, tiene derechos que nacen del hecho de que se hicieron cotizaciones. Que fueron cotizantes. Sí. Y esa es una realidad que como país tenemos que asumir. Y la iniciativa ciudadana lo asume creando un mecanismo de financiamiento que le facilita al Seguramente Estado. cuando pasen varios años más ya no va a haber gente, digamos, que venga detrás, sino que va a ser todo el sistema privado. Esto es una transición. Ok, ahora, ¿qué se dice del sistema privado? Primero, no sé si, ¿sí? María, que tiene una baja rentabilidad y que no aumenta la cobertura. Bueno, Nacho, el trabajo de la ICP partió de la elaboración de un diagnóstico que efectivamente nos permitió identificar cuáles eran los principales retos del sistema. Fue bien interesante porque en esta fase de diagnóstico no solo participamos el staff técnico de las instituciones integrantes de la ICP, sino que también las personas representantes de empresas y organizaciones que concurrieron a la consulta ciudadana. Fueron más de 50 empresas y entidades representadas y ellos también manifestaban cuáles eran los retos del sistema y uno justamente era la baja rentabilidad que se está observando en los fondos de pensiones, ¿verdad? Hablamos de los temas de cobertura, los requisitos que hay que cumplir para obtener una pensión y también la suficiencia de la pensión misma. Y es que después de tanto tiempo que los fondos de pensiones han tenido que invertir en estos certificados de inversión previsional SIP, que desde 2006, desde octubre de 2006, por ley han tenido que invertir para prestarle al Estado, la tasa de interés ha estado muy baja.
la que devengan esos instrumentos. Y eso ha impactado la rentabilidad de los fondos de manera dramática y por lo tanto implica pensiones más bajas. Quedemos ahí, y esto hay que entenderlo bien también. Yo también he tratado de entenderlo y creo que es importante que todos lo entendamos. Inicialmente la ley le dio la potestad a las AFP de buscar las mejores rentabilidades de nuestro dinero. Así era, o sea, ustedes, señoras AFP, están en la obligación de trabajar en favor de nosotros como trabajadores y tienen que buscar la mejor rentabilidad. Pero vino después el gobierno y le dijo, no, me va a prestar a mí y al interés que yo quiero, no al mejor interés que exista. Y estamos entrampados en un sistema vicioso que nos está afectando muchísimo. Vamos al corte y ya volvemos. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Ahora sí puedes renovar tu carro con cero prima, cero intereses, cero gastos y cero preocupaciones. Elige el modelo de tu marca favorita y estrena tu Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia o BMW. Todos están en promoción. No dejes pasar esta oportunidad. Excel Automotriz, cero preocupaciones. El tercer segmento de debate gracias a Fede Banking, tu canal electrónico. Realiza tus operaciones financieras desde tu computadora, tablet o celular. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Estábamos hablando en medios comerciales y me decía Luz María que es aproximadamente 2.000 millones de dólares que los cotizantes hemos dejado de ganar por no tener en los préstamos hacia el gobierno el interés que debiéramos tener. Pero solamente es eso, porque yo tengo entendido que también la ley de sistema es un poco, digamos, poco flexible y no permite que la AFP vayan a buscar un portafolio más interesante y más completo, ¿no? Sí, digamos, todos coincidimos, y yo creo que eso es importante decir, de que este es un ahorro obligatorio que tiene un fin único y que todos estamos de acuerdo en que tienen que haber reglas para su inversión. Pero el hecho de que hayan reglas para su inversión no quiere decir de que se le deba limitar al nivel que tenemos actualmente las posibilidades de que los dineros de los trabajadores se puedan invertir en otras opciones de inversión que le permitan generarle intereses más altos. En ese sentido, el planteamiento que se hace es, bueno, miren, hay que revisar esa tasa de interés que pagan esos certificados que se compran obligatoriamente. Eso es definitivo. Y por otro lado, también hay que revisar Porque por un lado el gobierno se queja que tiene que pagar, pero por otro lado está sacando dinero baratito, ¿no? De nosotros. Pues sin lugar a dudas, la tasa de interés que paga, tú le preguntabas a Luz María por las tasas de interés que pagaría el Estado de El Salvador. Y yo voy a poner un ejemplo. La última colocación internacional, que fue antes de la degradación, implicó la colocación de aquellos famosos 600 millones de dólares. Creo que fue en febrero de este año, enero-febrero de este año, y se colocaron a 8.60% anual. ¿Y cuánto está pagando a los trabajadores el gobierno?
Ahorita la tasa promedio anda más cercana al 2%. 2%. ¿Verdad? Una cuarta parte. O sea, estamos perdiendo a lo mejor 4 puntos o 5 puntos que pudiéramos estar ganando en este momento. Entonces, siempre se dice, bueno, esas son tasas excepcionales. Probablemente serán excepcionales, pero son las tasas que tiene que pagar ahorita El Salvador si quiere acceder a financiamiento, precisamente por las condiciones de calificación de riesgo que tenemos. Eso establece la baja rentabilidad, por un lado eso, que hay que decir, es un 45% del fondo que puede tomar el gobierno. Creo que está llegando al límite. En julio llega al límite, sí, de hecho, llega y precisamente es otro tema por lo que es importante afrontar lo más pronto posible un proyecto. Sí, pero pueden hacer un cambio de ley y decir, entonces vamos a tomar el 60, porque ya se ha hecho, ¿no? Sí. Ya se ha cambiado. Por supuesto, ya se ha hecho y sería ponerle al trabajador una carga adicional de seguir comprando un instrumento de baja rentabilidad que lo que se traduce, como ya lo mencionaba Luz María, es en pensiones más bajas. Así es. Si los salvadoreños queremos mejores pensiones, tenemos que demandar que esa situación no se dé, que no se siga aumentando el límite de inversión obligatoria y que lo que ya se compró pague una tasa de interés adecuada, al igual que lo que se pueda comprar en el futuro. Ok. En el caso de la cobertura, ¿es culpa del sistema privado de pensiones que tenga poca cobertura? Porque tengo entendido que un 25% es la gente que está en el sistema privado de pensiones. El resto, el resto no trabaja. Sí. O tiene empleo informal, tengo entendido. Sí, ¿no? aquí lo que sucede es que por diseño los sistemas de pensiones obligatorios, como es el caso nuestro, realmente están orientados a la población que desarrolla su trabajo en el sector formal, que es que por ley va a cotizar. Por lo tanto, el grueso de la población, en el caso salvadoreño, se han hecho estimaciones, alrededor del 70% es informal. Esa población informal no está cotizando a una AFP. Entonces, esto obedece más a las características del mercado laboral, la baja cobertura que tiene el sistema, que realmente anda por 24% de la población económicamente activa. El actual sistema de pensiones no ha mejorado su cobertura. Porque por eso precisamente... Pero pareciera que la culpa es del sistema de pensiones. No, ahí es donde quizás hay que aclarar que ese es un tema que está más vinculado con las características del mercado de trabajo del país, en donde la informalidad es alta y únicamente están obligados a un ahorro para pensiones aquellos trabajadores del sector formal, que como decía, ronda 24% de la población económicamente activa. El resto de trabajadores no, y por eso en la propuesta de la ICP realmente lo que se estaba indicando es que se desarrolle un mecanismo de ahorro voluntario que pueda ser ofrecido por todas las instituciones financieras que son supervisadas por la superintendencia, que hacen su actividad en base a una ley y que puedan ofrecer un producto financiero que se llame ahorro previsional voluntario para que aquellos trabajadores por cuenta propia, aquellos pequeños empresarios que quieran realmente ahorrar para su pensión puedan hacerlo, ¿verdad? Ahora, también en la propuesta se señalaba que para mejorar la cobertura del sistema actual, porque debería de estarse trabajando con planillas únicas entre lo que es la cotización al sistema de pensiones y la del Seguro Social para salud, porque ocurre que hay una diferencia que ronda 100,000 personas que cotizan al Seguro Social para salud, pero no están cotizando para una pensión, a una AFP. Ese gap sí se puede cerrar de una manera como se propone, trabajando con planillas únicas, y de esta forma todos los trabajadores del sector formal coticen tanto a salud como para una pensión a una AFP. Ahora, pero obviamente, digamos, mejorar la cobertura implica mejorar la situación de empleo, sí, aumentar el empleo, la economía del país. Primero, mejorar el empleo. Segundo, buscar con los informales que van a seguir existiendo por el país por muchos años alguna solución. Así es. Ahora, yo entiendo que no es materia de ustedes, eso es materia del gobierno, no es materia de la AFP que vean que se hace con los informales, ¿no? La mejor política de cobertura, dicen, es la generación de empleo. Y la generación de empleo no depende de la ley de pensiones, sino que depende
de todas las condiciones que se brinden para que en nuestro país haya más inversión y haya una mayor generación de empleos de calidad como los que nuestra población demanda. Y acá en el país hemos tenido un bajo ritmo de crecimiento. Esto es importante porque no es crecer por crecer, sino crecer para generar más empleo y que la gente tenga acceso. En un país donde hemos calculado que se necesitan alrededor de 60,000 nuevos puestos de trabajo anuales para que esa población encuentre una ubicación en el sector formal. De manera que lo que necesitamos realmente es estimular el crecimiento económico. ¿Cómo está el déficit de empleo en el país? A través de más inversión. ¿Perdón? ¿Cómo está el déficit de empleo en el país? Usted me dice, si necesitan crear 60,000 empleos mensual. ¿Cuánto hemos estado creando en los últimos años? Es que se han creado pocos empleos, 10,000 empleos, 11,000 empleos, creo que hubo un año hace varios años de 30,000, pero en todo caso es insuficiente. Pero estamos teniendo un déficit en los últimos años de 50,000 empleos por año. Necesitamos crear por lo menos 60,000 empleos por año. Nacho. Por eso tenemos un déficit anual de 50,000 empleos. Entonces la economía necesita generar más nuevos puestos de trabajo para que la población tenga acceso pues al sistema previsional. La reforma de ustedes no está reñida con nada con la posibilidad de que los informales puedan entrar al sistema. No, por el contrario, se plantea un esquema, como ya explicaba Luz María, de ahorro voluntario que brinda toda la flexibilidad para que de acuerdo a las condiciones y la capacidad de ahorro de las personas puedan ir ahorrando para ir construyendo su propia pensión. Esto como un paso intermedio, ojalá que en nuestra economía en un momento dado pudiera permitir que estas personas que ahora se desempeñan en el sector informal de la economía puedan encontrar, insertarse en la formalidad, pero ya haber empezado a construir la base para tener un mejor futuro. Ok, ya hay 3 propuestas de reforma de pensiones. Todos estamos de acuerdo en que, ustedes lo han dicho también, que hay que hacer una reforma. De hecho, por algo plantearon una reforma de pensiones. Siempre los sistemas de pensiones dicen que debe ser reformado cada cierto tiempo, es una lógica mundial. Pero ya hay tres. Una que es la iniciativa ciudadana para las pensiones, que ya hemos conocido. La otra es la del gobierno, que plantea un sistema mixto. Y una última de un sindicato o un par de sindicatos que habla de que ni mixto ni privado, sino que por un sistema estatal de pensiones. Ese es como que... ¿Usted ha tenido conocimiento de esta última propuesta? Porque yo la he pedido y no la he logrado, me la han prometido y no me la han mandado. Propuesta como tal no he visto yo, Luz María. Lo que yo he tenido acceso es a una copia de una presentación en la que de forma muy general se presenta la propuesta. Pero Nacho, en esencia, lo que plantea esa propuesta calza casi al detalle como copia de lo que fue presentado por el gobierno el año pasado en el aspecto fundamental de esa propuesta. Y el punto particular es que se plantea quitarle la propiedad del ahorro a los trabajadores y que ese dinero pase a ser propiedad y facultad del Estado definir en qué se va a utilizar. Para nosotros... ¿Qué le queda al trabajador después de eso? Una promesa estatal de que te va a pagar una pensión, pero no tenemos que ir muy lejos en la historia. Veamos lo que está sucediendo hoy día con el caso del IPSA, en el que las reservas se les han agotado, no se disponen de recursos propios para pagar pensiones y el Estado de El Salvador le está diciendo a las personas que cotizaron en el IPSA, bueno, no es responsabilidad nuestra, vamos a ver si disponemos de recursos en el presupuesto para reforzar y pagar las obligaciones del IPSA. Entonces, de tener un esquema en el que tú tenés tu dinero, es tu propiedad con el que vas a respaldar tu pensión, te están planteando que el Estado te confisca tu ahorro, te lo quita, te quita la propiedad del mismo y te dice, yo bueno, ahorita voy a utilizar esta plata. Ya hemos estado hablando en este programa de los problemas fiscales que tiene nuestro país. No hace falta pensar
mal pues para adivinar de que parte de ese dinero pudiera emplearse para otros fines y por tanto no dejar un respaldo, una reserva, como ya sucedió en el caso del ICE y el INPE, para el pago de las pensiones a futuro. Entonces, en esencia, aunque es una propuesta que se presenta como una novedad la semana pasada, cuando uno lee, e insisto, y hago la aclaración, con base a una presentación y no a un proyecto de decreto, si uno revisa esa presentación, en realidad estamos hablando prácticamente de un refrito de lo que fue presentado el año pasado. El secretario de técnico de la presidencia puso en duda las cifras que ustedes entregaron en su propuesta, porque ustedes hicieron un trabajo, no sé exactamente cómo se llama, pero... Un estudio financiero actuarial. Estudio financiero actuarial. ¿Ese estudio financiero está hecho a cuántos años? Mira, las proyecciones están hechas a 70 años y a raíz de unas conversaciones con personeros técnicos de gobierno, se planteó hacer un alargue de las proyecciones hasta 100 años. Durante todo ese tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, las cifras que se presentan en el estudio, que es un documento que está en edición y que va a estar el viernes disponible, son 198 páginas. Ese estudio demuestra la sostenibilidad de la propuesta que fue presentada por la ICP, insisto, no solo para 3 años, 5 años o 10 años, como el estudio que se hizo sobre el proyecto del sistema mixto demostró en un estudio que fue publicado recientemente, sino que asegura la sostenibilidad del mecanismo de forma indefinida en el tiempo. Y el punto principal de esto, Nacho, es que nosotros queremos, y fue un objetivo fundamental en la ICP, presentar una propuesta de solución definitiva al tema, no un parchecito para resolver un problema fiscal de esta administración o de esta y la siguiente. Lo que estamos viendo es el futuro de nuestro país. Y en ese sentido te puedo asegurar que existe un estudio completo, debidamente respaldado, en el cual se comprueba que efectivamente lo que se está proponiendo está totalmente respaldado. ¿Respaldado por quién? Está respaldado por una firma chilena que hizo la validación de todo lo que se ha trabajado y que está contenido dentro de ese documento que te estoy comentando, que este mismo viernes va a estar ya listo en imprenta y que muy probablemente la otra semana vamos a hacer del conocimiento. Ya que hablaste de caso chileno, tengo una pregunta por ahí de un amigo televidente que la voy a adelantar, que habla si hay alguna diferencia entre los sistemas chilenos y salvadoreños, porque allá sí hay problemas aparentemente. Vamos al corte y ya volvemos. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El cuarto segmento de debate, gracias a Vermex Total 27.
Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total 27. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Vermex Pediátrico. Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches, un placer saludarles. Vamos a iniciar la participación con Adriana Escobar. Dice, por cada $100 que un empleado ahorra, las AFP se apropian de 20 de ganancia. Así como no caer en impago si el Estado paga, pregunta Adriana Escobar. Dice Carmen, sin dinero y manteniendo una gran cantidad de empleados con grandes prestaciones, se debe hacer algo pronto. Estado pagando pensiones, plantea. Dice Alejandro Lira, que explique por qué las AFP cobran la comisión sobre el sueldo, ingresos y no sobre la cuota que se ahorra cada mes. Dice Carlos Escobar, si no hay una redefinición del salario mínimo acorde al costo de vida real, no podrá existir una reforma integral de pensiones. Pregunta Elena Serna, ¿y en la deuda que viene pagando el Estado? Pregunta sobre que las cotizaciones, la afirmación de René Novelino sobre que las cotizaciones, o más bien los fondos, se mantienen de la cotización del trabajador. Javier Castro, director de estudios legales de FUSADE, dice lo que constituye una violación al artículo 227 de la Constitución, al no incluir todos los egresos que tendrá el Estado en el presupuesto, sobre los señalamientos que ha hecho FUSADES de grandes deficiencias en el presupuesto. Dice Pedro Julio Hernández, del sector de vendedores informales, al sector de la economía informal solo lo miran como una masa tributaria y se olvidan de su seguridad social y previsional. Dice Luis, ¿cómo se comparan las pensiones en el sistema ICP y las del gobierno? Es la pregunta que le hacen a los invitados. Vamos al estudio para las respuestas. ¿Te quedó clara la última? Sí. ¿Cómo se diferencia? Ya, ok. Cuando gusten. Bueno, quizás es importante decir que en la propuesta de la ICP se mantiene la propiedad individual del ahorro previsional de todos los salvadoreños, que es un punto esencial. Y que las personas a quienes nosotros consultamos, todos pedían lo mismo, mantener la propiedad individual de su ahorro individual. Es un sistema de capitalización individual el que está proponiendo la ICP, fortalecer el que hasta ahora tenemos, mejorar la pensión futura, porque hay una serie de medidas que propenden a eso, a que la pensión sea mejor, que sea estable y vitalicia, que es otro tema que las personas pedían, que de no caer en pensión mínima, y allí va un conjunto de propuestas orientadas a eso, y también por supuesto un componente de alivio fiscal importante que ya hemos comentado, que la deuda previsional se reduciría a la mitad, y también el déficit fiscal estaría bajando alrededor de 0.6% del PIB en promedio. O sea, son propuestas muy distintas. La que hemos conocido del gobierno confisca parte del ahorro previsional y fue elaborada con una perspectiva fiscal meramente, ¿verdad? Sin considerar mejoras en los beneficios. En cambio, en la propuesta de la ICP, el centro, la motivación de elaborar esa propuesta es realmente mejorar los beneficios a los trabajadores. Esa primera pregunta, por cada 100, ¿la AFP se queda con 20? Yo creo que es importante destacar, la comisión de las AFP está fijada por ley, yo creo que eso es importante decirlo, y se cobra como un porcentaje del salario, como también era una pregunta de uno de los televidentes, y ese porcentaje del salario es 1.26% del salario del trabajador. Un 0.94% se destina a un contrato de seguro colectivo para sumar en total 2.2% del salario del trabajador. Aclárame, ¿el seguro para qué es exactamente? El seguro se contrata de forma colectiva por parte de la AFP para cubrir el pago de pensiones para el afiliado y su grupo familiar
en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que le produzca una discapacidad que le impida seguir trabajando o que le produzca la muerte. Esos dos riesgos, invalidez y muerte, se cubren con este seguro que pagamos todos con un porcentaje de nuestro salario y que lo que nos da es derecho a esa contraprestación en caso de tener esas contingencias. Y la Comisión por Administración de la AFP implica el compromiso para la administradora de administrar, como su nombre lo indica, o de gestionar ese dinero que recibe como un porcentaje del salario hoy a lo largo de toda la vida que permanece abierta la cuenta de ahorro del afiliado. Es decir, se cobra como un porcentaje del salario a la entrada en la cuenta de ahorro y a partir de ese momento, y si alguien tiene 22 años, por ejemplo, y va a usar su dinero hasta los 60 años, durante los 38 años restantes la AFP está en la obligación de administrar ese dinero a partir del cobro que hizo una vez cuando ese dinero ingresó a la cuenta de ahorro. Pero más que a ponernos a discutir los elementos de qué cubre los servicios que presta. Pero es importante saberlo, ¿eh? Sí, yo creo que es importante la responsabilidad fundamental. Y yo creo que eso del tema del precio de los servicios siempre va a ser debatible, Nacho. Y en un servicio como este no va a estar exento de polémica. Y la misma ICP responsablemente alude a ese tema y plantea una reducción a las comisiones de las AFP. Pero lo que yo quiero resaltar es que es un precio regulado, que está en una ley, y que por tanto lo que han percibido las AFP ha sido con base a algo que ha estado en una disposición legal. Si esa disposición legal se modifica, por supuesto que hay que revisarlo con base a para qué se usa y si es conveniente o no conveniente mantenerlo a los niveles Si yo actuales. te dijera que a lo mejor el Estado puede hacerlo más barato. Yo te diría que no es cierto. Mucha gente dice, es que las AFP cobran una comisión, pero cuando yo cotizaba al ICE y al INPEP, yo ahí no pagaba comisión. Y formalmente es cierto, fíjate, no pagaba una comisión porque no le decían, no le llamaban comisión. Pero el ICE y el INPEP, incluso el ICE, hasta el sol de hoy, en el tema de salud, tú cotizas al Seguro Social. ¿Qué porcentaje de eso se usa para cubrir los gastos administrativos y qué porcentaje se usa para atenderte a ti? No, a ti no te queda claro, a ti te descuentan de la planilla y eso se remite al Seguro Social. Pues bien, cuando uno cotizaba al ICE o al INPEP, uno cotizaba parte de su salario. Y estas entidades tenían la facultad legal de tomar sin límite del dinero que percibían para cubrir sus gastos administrativos. Y cuando tú revisas la historia, es más del 20% de lo que la gente cotizaba, lo que se iba para cubrir gastos administrativos de estas entidades. Entonces, no es cierto que en un sistema público no se cobre y no es cierto que lo que hoy se cobra sea más alto que lo que antes se cobraba. Bueno, siempre el tiempo es corto y queda muchas cosas más por hablar, pero creo que es importante lo que escuchamos esta noche, seguir conociendo. Vamos a hacer todo el esfuerzo para servir a este debate de la importancia de tener una reforma de pensiones y tener una reforma de pensiones buena para los cotizantes principalmente. Muchísimas gracias, René, muchísimas gracias, Luis María. Gracias a usted, por supuesto, amigo televidente, por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar con los ministros de Obras Públicas, Gerson Martínez, y de Medio Ambiente, Lina Pol. Hasta mañana. Buenas noches.